Tengan todos ustedes nuevamente la más cordial bienvenida a esta segunda sesión virtual de Marketing 3. Hoy, lunes 6 de abril del 2020, estamos comenzando nuestra última sesión para ir trabajando, ir revisando lo que son sus encuestas. Y estábamos en la encuesta de su compañera Fernanda Mesa, quien voluntariamente se animó a mostrar su cuestionario, para lo cual vamos a volver a compartir acá pantalla y vamos a seguir analizando cada una de las preguntas que ella tenía, ¿no? Es importante que cuando nosotros hagamos la primera pregunta referente a nuestro tema, es decir, usted compra, usted alguna vez ha utilizado, usted tiene, dependiendo de si es un cliente potencial o actual, ¿no?, sobre el producto o servicio que nosotros tenemos. Entonces, generalmente esta es una pregunta dicotómica de dos respuestas. Entonces, aquí si yo digo sí, entonces mis preguntas deberían continuar siendo correlativas, ¿no? Pero si yo dijera no, si yo fuera dentro del grupo de que no consumo el producto, no utilizo el producto, no tengo ningún conocimiento del producto, pues acá yo debería colocar un asterisco indicando cuál es la respuesta o la pregunta, mejor dicho, que debe pasar esta persona, ¿no? Porque aquí debo yo tomar en cuenta un sector de personas que sí le interesan y otro sector de que no le interesan. Ahora sí te pregunto nuevamente, Fernanda, ¿qué le preguntarías a las personas que no utilizan el producto o servicio? Yo te dije no. Otro producto utiliza, ¿no? Yo te dije no, digamos, ¿no? Entonces no utilizo escritorio. Básicamente tiene razón en esa parte porque si ponen no, el resto de la encuesta le va a ser esa completamente inútil. Exacto. Entonces, Ujú. entonces acá deberíamos nosotros, primeramente, digamos que vamos a decirte sí ahorita, ¿ya? Para continuar con lo que tú analizaste. Si te dije sí, entonces acá la siguiente pregunta es, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por un escritorio que, dice, la pregunta era, ¿considera usted importante la tendencia de un escritorio en su casa u oficina? Ya, perfecto, dije sí. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un escritorio que le garantice la calidad y confortabilidad para su uso laboral o personal? Entonces aquí le estás preguntando sobre el primer factor, seguramente dentro de tus causas que tú analizaste, que es el precio por el que no te compran, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, esta pregunta debería estar dentro de tus análisis para encontrar o para justificar de que las personas no te compran por el precio. Entonces, seguramente aquí debería haber también una pregunta donde si está dispuesto a pagar estos precios, o también debería haber una pregunta donde ninguna, ¿no? Es decir, si tú me dices en este momento, O, sí, te escucho, porque aquí le estás ser dando, otro o directamente ninguna. claro, tiene que haberla ninguna, porque es como te decía, ¿no? O sea, tú me dices ahorita acá hay de 500 bolivianos, 1000 bolivianos. Entonces, ok, perfecto, pero resulta que dentro de esos precios no es, tú me has preguntado, yo soy extremadamente pobre y a mí no me alcanza la plata para poder comprar este escritorio de 500 bolivianos mínimamente. Y yo entré en tu segmentación, yo entré en tu grupo objetivo de análisis. Entonces, si yo te pongo aquí ninguna, entonces podrías poner acá una pregunta mixta, o poder poner, por ejemplo, un asterisco e indicar acá, marca ninguna, y que por qué. Entonces, y aquí esto ya obviamente sería abierto, ¿no? Entonces, no te olvides que la pregunta tiene el cuestionario, o la encuesta, mejor dicho, es para eso, ¿no? Para tratar de conseguir la mayor cantidad de información de esas personas. Entonces,
podrías acá tranquilamente tabular solamente estas preguntas y luego podrías hacer una tabulación exclusivamente de la pregunta ninguna, ¿no? Ya. Entonces, aquí ya tenés esa opción, digamos, ¿no? Ninguna. ¿Por qué? Porque no tengo plata, estoy con hartos gastos, hartos préstamos, tengo 20 hijos, no puedo comprar en este momento. Pero, Listen, si yo voy a segmentar mi mercado o sea, de una manera que llegue a personas que puedan tener poder adquisitivo, ¿sería útil el ninguna? Por eso, ¿puede caer una persona en tu encuesta? ¿Sí o no? Puede caer. Podría caer. No, no, Pues no digamos de podría, que no haya, podría. digamos, no podría ser. Entonces, esto Ujú. es alternativo, como te decía, esto es como para ayudarte en el caso de por qué la gente no te compraría el precio. Yo me voy al hecho de que puede haber una persona que quiera terminar la encuesta inmediatamente. Yo me voy al hecho de que esa persona que le estás preguntando, ay, no quiero que me siga preguntando, ¿y por qué, digamos? Pues, ¿por qué ningún? Y acá te va a decir ella, no me interesa, no me gusta, no sé, váyase por donde vine, ¿entiendes? O sea, hay esas personas que realmente son así, digamos, ¿no? En la respuesta que uno da, digamos, ¿no? Si en la universidad nomás responden así. Entonces, hay que hacerles la pregunta ¿por qué? ¿No? Claro, ya le hice. Es por esa razón, ¿no? No es tanto por el tema que no lo segmentes mal, hagas una mala segmentación. Eh, Veamos acá la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el factor que más influye en su toma de decisión para la adquisición de un escritorio? Entonces, ya, entonces yo marqué, por ejemplo, 1.000 bolivianos. Entonces, ¿qué me interesa de ese producto? Entonces, yo para comprar el producto, usted pregunta que debe estar en base al precio, debe estar en base al servicio por venta, a la calidad, a la ubicación y a los modelos de producto. Por si acaso, esto es lo que tú estás preguntando, Fernanda, también deben estar mínimamente dentro de tus causas y dentro de tus análisis. En algún momento, Está listen. exacto, y eso para todos, chicos, por favor, y eso se los voy a poner acá para que quede grabado. Por ejemplo, si Fernanda está preguntando acá que el poder de decisión de compra está en la ubicación, quiere decir que dentro de sus análisis estratégicos, ¿qué análisis estratégico encontraste en la ubicación, Fernanda? ¿Cómo? ¿En qué análisis estratégico determinaste la ubicación del producto que es importante? Porter, Pestel, diagrama Este, de Abel, ¿en cuál? mm, en el diagrama de Abel está. Y Diagrama de también Abel. está en Porter. Entonces, yo cuando revise sus trabajos de ustedes, yo lo que voy a hacer es, en la defensa final de ustedes, les voy a decir, muy bien, usted hizo esta pregunta. Usted dice de que las personas que, eh, que decidan comprar el producto lo tienen que hacer en base a estos factores. ¿Y por qué no analizó usted la publicidad? ¿Por qué no analizó usted el internet? ¿Por qué no los tomó en cuenta acá? Le voy a decir a Fernando. Entonces Fernanda tal vez me va a decir porque no fueron indicados de acuerdo a mis análisis. Y mis análisis de Porter y Abel me determinaron de que la ubicación es más importante que la publicidad. Mi, mi ubicación es más importante que la estrategia por internet que voy a usar, si es que lo haces tan cerrado como está en este caso. Acuérdense de las preguntas, modelos de preguntas que vimos el otro día. Entonces, el otro día, en el modelo de cuestionario, muchas de las preguntas, y además como esto es un factor cualitativo, ¿no es cierto? Generalmente debería ser un cuestionario semiestructurado. Cuando hablamos de semiestructurado deben haber preguntas, en este caso, cerradas, o respuestas cerradas, perdón, y las otras, ¿cuáles serían? Abiertas, ¿no es cierto? Abiertas, cerradas, en escala. Entonces aquí deberíamos poner una pregunta, una respuesta que valide a la respuesta que ustedes le pidieron. Yo esa quisiera que sea 100% cerrada. Sí o sí me gustaría que solo una de esas me contestaran. No me gustaría poner un ninguno o un otro, por Ya, ejemplo. perfecto. Entonces, pero para eso, Ujú. entonces, Fernanda,
tienes que sí o sí tener bien claro de por qué solamente tomaste en cuenta estos factores y no los tomas en cuenta las otras variables como te acabo de decir. ¿Alguno de Ingeniero, ustedes? una preguntita. Sí, Ya. Pablo. En el caso de que yo la pueda hacer ese tipo de respuestas así abiertas en el que ellos puedan seleccionar varias, también tendría que los resultados, mi estrategia, basarla en la mayor cantidad de respuestas, ¿no? Claro, o sea, normalmente las preguntas cuando nosotros elaboramos en las encuestas, si son estructuradas, es importante, y alguna vez ustedes han podido ver una encuesta, que las respuestas son hartísimas, ¿no? O sea, son más o menos unas 8 a 10 respuestas. ¿No, Valeria? ¿Estás con hambre? Ingeniero, así, de esa forma, algo más o menos parecido fue lo que hice en mi encuesta. Perdón, Pablo, te escucho. Mis encuestas igual tienen alrededor de 8, de 6 respuestas. ¿Ya? Y creo que mejor analizar más específico. Claro, que es como dice Fernanda, pues, ¿no? Fernanda dice, no, yo me voy a basar solamente en estas 4 o 5 respuestas, nada más, porque según mi investigación analítica, de todos mis análisis, solamente estos son los más importantes. Entonces basamos la investigación solo en eso, ¿no? Y entonces, como Fernanda dice, no quiero que me den el porqué de las cosas, solamente a mí me interesa esto, porque si me dicen el porqué me van a llenar de mucha más información basura que no me va a servir en la investigación, en la propuesta final. Ayudaría a Está servir a silenciada. obtener mi recolección. Te puse en silencio, Fernanda, ¿qué decías? Ah, ya. Me gustaría que vaya a eso porque es lo que más me va a ayudar a obtener la información que a que me pongan otro. Ya, perfecto, ¿ve? Ahí está, pero ahí está tu Ujú. justificativo. Entonces, pregunta de defensa final del trabajo es, ¿por qué pusiste la ubicación, Fernanda? Entonces usted me va a agarrar y me va a decir, porque en el diagrama de Abel, de todos los factores que analicé para el producto o servicio que estoy analizando, estoy investigando, me determinó de que la ubicación es la más importante dentro de todo el mercado. Entonces, voy a ir yo a la diagrama de Abel y voy a mirar qué hiciste en tu diagrama de Abel y efectivamente ahí van a ver todos los factores que generalmente se analizan dentro de un producto o servicio. Y así vamos a llegar al punto de la investigación, ¿no? Entonces, ya saben, y esto para los demás que tengan inconvenientes con esta encuesta, aquí es donde más van a tener problemas, chicos. Así que espero que me busquen toda esta semana. Tienen hasta el día jueves para buscarme y poder pulir estas preguntas, porque estas preguntas pues son muy importantes, ¿no? La siguiente pregunta dice, seleccione alguna otra empresa en la que haya adquirido uno o más escritorios para su uso personal. Estas empresas son en base a tu competencia, Fernanda. Sí, le hice mi competencia directa e indirecta. Directa e indirecta. ¿Quiénes son los indirectos aquí? Indirecto es multicenter, multicenter, en este caso solo multicenter porque lo consideré colocar porque es conocido. Y después Muebles Bol, Marelli y Muebles Pessoa son mi competencia directa. Esta pregunta se relaciona mucho con Porter, ¿no? Tu sector industrial. Ahí deberían estar estos competidores. ¿Ok? Entonces Están ahí. es importante que ahí lo hayas justificado y sepas de dónde salieron estos competidores, ¿no? Entonces Porter debería hacer el análisis indicado, ¿no? Sí, le hice. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué beneficio le gustaría recibir a cambio de realizar la compra de uno de nuestros escritorios de la línea Artani? Pero ya, aquí te fuiste a la línea Artani y te preguntaste antes si le gustaría comprar, si los conoce los productos de la línea Artani. No lo has preguntado. No. Entonces aquí, antes de En hacerle... todo caso sería un escritorio o nuestros escritorios. Aquí tendrías que hacer una pregunta sobre cerrada, dicotómica, diciendo, ¿usted conoce los productos de la línea Artani exclusivamente? Porque Ujú. arriba no hiciste esa pregunta, hiciste más global, ¿no?
solamente de escritorios o su casa o oficina. Entonces, si lo mantienes así, estás haciendo una pregunta general de mercado, pero acá ya estás haciendo una pregunta exclusivamente de tu producto de investigación, sin antes hacerle una pregunta al cliente de si conoce o no la producto. Ahí. Entonces acá tu pregunta sería dicotómica, dos respuestas, ¿no? Es decir, sí y no. Y acá, digamos, ya bueno, si te dice no el cliente aquí, ¿por qué no lo conoce? Ahí está, pues dice que si me dicen no, la mayoría no los conoce. Entonces, ahí empieza, ahí, Entonces tal vez debería reivindicar mi pregunta en vez de una línea de escritorio, o sea, serían nuestros escritorios como empresa. muy bien, Fernando. Lo bonito de esto es que cuando empezamos a hacer esto, es como le decía a la mayoría de los que me escribían, ¿no? Es para mejorarla, para relacionar todo lo que tenemos, entonces sería excelente esto de que lo podamos un poco mejorar en el sentido de que lo enfoquemos a tu investigación ya solamente de la línea ARTAN, entonces, ¿no? Si es que acá consideras de que la gente no te interesa mucho esto de que si tiene o no un escritorio en su casa o oficina. Creo que todos tenemos, o por lo menos todos usamos, entonces estaríamos más enfocándola entonces a una línea exclusivamente de la empresa, ¿no? Y si no lo compra o no lo conoce, pues bueno, ahí ya mandamos directamente a no lo conoce, ¿no? Entonces, siguiente pregunta acá sería, ¿qué beneficio le gustaría recibir a cambio de realizar la compra de productos de la línea Artan? Entonces aquí estás preguntando sobre promociones, sobre factores. ¿Esto con qué objetivo se relacionaría? A ver. Relacionar las circunstancias, pues... Podría relacionarse con el factor de decisión de compra. Factor de decisión de compra con el primero, ¿no? Con, O, con el primero. Y también o, puede ser, creo, con el segundo. o si no, tendrías que crear un nuevo objetivo para poner, por ejemplo, en función a los factores, en este caso, Porque ese es porque puede interferir a su decisión de compra el saber si va a tener algún descuento, algún servicio o algún valor agregado. ya. Por eso te decía, entonces tendrías que crear un objetivo, entonces, donde podrías decir ahí, determinar o, claro, la palabra, el verbo sería determinar, ¿no? Determinar cuáles son los elementos adicionales, los beneficios o, en este caso, los factores que ayudarían a la decisión de compra. Entonces, un objetivo exclusivamente para esta pregunta. Creo que le hace falta allá arriba. ¿Ya? Ya. Acá tenemos la pregunta 8, que son las redes sociales. En las redes sociales hablamos de los medios. Esto estaría relacionado con el objetivo de medios. Acá arriba creo que no he visto medios, Fernanda. No está en mis objetivos, pero en mis análisis está un poco en la parte del FODA y en la parte de diagrama de Abel. Entonces pongamos un Relaciona objetivo acá. un poco. Pongamos un objetivo acá, Fernanda, de determinar cuáles son Ya. los medios de comunicación más adecuados para el producto o servicio. Porque esto de los medios, y esto va para todos, sí o sí debemos identificarlo como una variable independiente, ¿no? Porque no se olviden que la publicidad, los medios de comunicación son externos a la empresa, por lo tanto son herramientas que podríamos determinarlas para saber cuál es el mejor recurso, en este caso de comunicación, ¿no? Entonces sería importante que lo pongas en tu objetivo y con eso vas a poder fundamentar esta pregunta, ¿ya? Ya dice. Luego tenemos, según su experiencia de compra, según su experiencia de compra, nuestra inteligencia. Ese sería en caso de que haya asistido a la instalación. En todo caso, Ya.
por si acaso, esta pregunta no va en esta encuesta, de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Sí. No Ujú. mezclemos los clientes actuales con los clientes potenciales, ¿ya? O me haces otra pregunta, otra encuesta con máximo 5 preguntas para esos tipos de clientes, ¿no? Para saber que califiquen el producto y digan cuál es el beneficio adicional que quisieran saber o cómo han recibido el servicio postventa, ¿no? En este caso, los clientes. Entonces, ingeniero, ¿le puedo subir los dos tipos de encuestas para el mercado potencial y para el mercado actual que tenga? Excelente, sería excelente. Si usted lo va a aplicar las dos encuestas, los dos cuestionarios, entonces me los manda para que yo los revise y de alguna manera ahí podemos separar a los clientes que ustedes están trabajando. Entonces ya dejaría usted unas encuestas en sus empresas, ahí donde atienden, y que esas preguntas para las encuestas de los clientes actuales no deben ser más de 10, chicos. O sea, no las llenemos de preguntas a esos clientes que ya van y utilizan a la empresa. Entonces, hagan máximo 5 preguntas para ese tipo de clientes. Y ya para los clientes potenciales podemos llegar hasta las 15 preguntas. ¿Ok? Ahora, lo que Fernanda acá tiene problema es cuando dice no, ¿no? La pregunta. Y si responde no, entonces, ¿qué le preguntamos a ese cliente que dice no? ¿Por qué no? ¿Por qué no compra? Eh, Tal vez, porque si te dice por qué no lo conoce, te podrías preguntarle qué medios son los que generalmente él se entera de este tipo de productos. O sea, tendríamos que crear, a los que te dicen no, unas 3 preguntas exclusivamente para ese grupo de clientes que no te compran. O sea, ¿por qué no te compran? ¿Entiendes? Licen, también a la pregunta a la primera que colocaron que no puedo aperturar una última pregunta y colocar qué otro producto utiliza para sustituir a un escritorio. Exacto, y generalmente esa pregunta que tú me haces tiene que ser abierta, ¿no? Por lo general es abierta. La última pregunta siempre es abierta y se le pide al cliente, en este caso al encuestado, que hable o que se exprese de qué es lo que él quiere realmente del mercado de ese producto, ¿no? Que dé su opinión, que nos diga si realmente hay o no hay interés en la compra de esos productos, ¿no? ¿Por qué no lo compraría? Entonces, normalmente ahí funciona muy bien ese tema de darle al cliente, en este caso al encuestado, la posibilidad de que se exprese, ¿no? A veces conseguimos más información en ese sentido que las preguntas cerradas que normalmente tenemos, ¿no? Bien, entonces hay que mejorar, tenemos bastante trabajo todavía, entonces con Fernanda vamos a mejorar esta encuesta y para los que han podido escuchar bien esta revisión de esta encuesta, les pido por favor de que lo mejoren y cuando ya la tengan mejorada su encuesta, me pidan tener una reunión virtual con ustedes para hacer este mismo análisis que acabamos de hacer con Fernanda, ¿ya? También tenés acá una entrevista semiestructurada, Fernanda. Veo que vas a hacer una entrevista. ¿Esto para quién va a ser? Eso estaba pensando. Todavía el tema de a quién voy a dirigirlo, porque expertos acerca del material no hay mucho. Ujú. Entonces estaba pensando en personas que sean tal vez, no sé, trabajadoras en el ámbito de que sean ejecutivos tal vez que necesiten el mueble resistente o cosas por el estilo, un cliente, pero eso todavía no lo tengo un poco definido. Habíamos dicho, ¿no? Que las entrevistas generalmente las vamos a aplicar a un experto o a un conocido en la materia que te pueda dar información un poco más específica de cómo se mueve el mercado de Ujú. este producto o servicio, ¿no? Entonces acá ustedes tienen que tomar en cuenta que la persona que van a entrevistar, sí o sí, deben ustedes aquí considerar cuál es su cargo, su experiencia, ¿no? Aquí le faltaría experiencia, Fernanda, nótese ahí, póngale la experiencia que tiene Ya. la persona en el mercado. Y eso para todos también, ¿ya? Entonces, yo acá voy a intentar así para que quede grabado. Entonces, acá yo le pondría experiencia.
Listen, una pregunta. ¿La entrevista para cuántas personas tiene que hacerse? No se hace ¿O más de, solamente? solamente con una es suficiente. Si usted considera que uno es irrelevante, podría ser hasta una segunda. Ajá. Por eso no lo tenía bien definido, porque solo conozco una o dos personas que sean expertas acerca del tema. Ya. Normalmente no hay un límite en las investigaciones, ¿no? Algunos hacen hasta 4 entrevistas y las ponen las 4 dentro de la investigación, pero para nosotros vamos a hacer solamente una, ¿ya? Acá tenemos preguntas que están haciendo, preguntas de, en su consideración, ¿por qué considera importante la obtención de un escritorio de calidad? Justificar una sola de su preferencia. Ampliamente justifique la pregunta por qué es fundamental tener un escritorio de calidad en el escritorio. ¿Qué tan considerable es para usted el servicio postventa ante la compra del escritorio? ¿Cree usted importante la colaboración de un ambiente de nuevos productos favorables hacia su espacio que dispone? Por si acaso, para todos jóvenes, todas las preguntas que se hagan acá deberían tener la misma relación de las preguntas de aquí arriba, ¿ya? Tienen que tener mucho Mm, cuidado con ya. eso. No me hagan preguntas acá que en lo absoluto aquí arriba no preguntaron. Porque, por ejemplo, mira, estoy viendo acá que me estás mezclando, por ejemplo, el servicio postventa, ¿no? ¿Qué tan considerable es para usted el servicio postventa ante la compra de un escritorio? Ya. Pero si no lo estamos preguntando y es más dirigido a nuestro cliente potencial, entonces tal vez no es relevante esta pregunta. Ahora, si es para un cliente actual, si vas a hacer una encuesta con donde está el cliente actual, ahí sí esta pregunta forma parte, ¿cierto? Porque vas a relacionar la pregunta con lo que te Ya, responden Lisa. los encuestados. ¿Cree usted importante la colaboración de una ambientación de nuestros productos favorables para hacer un espacio que dispone? Traten de no poner nuestros, ¿ya? Pronombres personales no. Eviten, por favor, eso, que existan pronombres personales. De los productos, ¿ya? Entonces aquí usted le está preguntando al entrevistado si considera que debe haber un espacio posible, ¿no? Algo así, como una galería Sí, más o menos. considera que es importante, o sea, en todo caso, que exista un diseño, y que haya un ambiente favorable para el espacio. Ya, eso ahí favorece a la venta, digamos, ¿no? Y bueno, estoy viendo acá que hay 8 Sí, sí. preguntas, así que esto lo vamos a analizar más a detalle. Bueno, eh, voy a hacer preguntas, a ver. Vamos a ver si me han estado escuchando. Stephanie Céspedes, le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un mercado potencial y un mercado actual? El potencial es el que nos consume todo el tiempo, Licen. ¿Ya? ¿Qué más? Y el cual dijo el otro, el actual, ¿no? ¿El actual? El actual es el que tenemos fijo. Tenemos fijo, dice usted. ¿Ya? A ver, ¿quién quiere justificar esa respuesta? Levante la manito. Yo, Lisa, Valeria Yo quiero, Valeria Zambrano. Ya, Valeria yo Zambrano. Alicen. Ya, Valeria Este, Zambrano levantó primero. yo escuché, Lisen, que usted dijo que el potencial es un nuevo nicho de mercado que vamos a obtener y el actual es que es el mercado que nosotros. ¿Que nosotros qué? Se me cortó. El actual son personas que ya nos conocen, o sea, es un mercado que ya conoce nuestro producto, nuestra empresa, pues. Y el potencial es un nuevo nicho de mercado que queremos tener. Ya, Eso. perfecto. Pablo, ¿te escucho? Ya, súper. El mercado actual son nuestros clientes, es un grupo de clientes que ya nos compran y el potencial es a donde yo quiero apuntar, es justamente por eso mi encuesta, para saber quiénes me pueden comprar. Ya, perfecto. Muchas gracias, Pablo. Ya tienes tu punto. A ver, Sebastián levantó la manito, el único que me hizo caso.
Sebastián, a ver, te voy a hacer una pregunta relacionada con el mercado actual y potencial. ¿Tú consideras que cuál es más importante, el mercado actual o el mercado potencial? Sí, yo creo que depende, le dicen, del El producto, actual. porque hay productos que se van innovando constantemente y van orientándose hacia otro tipo de segmentación. Mucho depende del producto. Pero en este caso, el del salón, por ejemplo, en el que yo estoy trabajando, sería para el potencial, para el que ya nos conoce, porque hay gente que solicitó un servicio extra. Muy bien, muy bien. Valeria, creo que querías hablar algo, ¿no? Te escucho. Sí, sobre el tema que dijo sobre nuestro mercado potencial, también en las encuestas se diferencian. Como usted dijo en el ejemplo de Fernanda, es que para las encuestas, para el mercado potencial, tiene que ser un poco más desarrolladas, ya que queremos llegar a ese lugar, ¿no? A esas personas. En cambio, en nuestros clientes ya fieles, se puede decir, no hacerlo tan extenso, sino que tomar puntos claves, digamos, ¿no? Y en mi opinión, creo que siempre hay que equilibrar los dos. Creo que siempre vamos a querer llegar a un mercado potencial, como también no queremos perder a nuestros clientes súper fieles, digamos. Entonces, en ese tema creo que es algo equilibrado. Muy bien, Valeria. Excelente. ¿Alguien más quiere dar la palabra? ¿Quiere que le dé la palabra? Carolina, te escucho. Como estaba Pues, diciendo perdón. Valeria, nosotros necesitamos buscar ese equilibrio porque en el mismo hecho de que si vamos a hacer una investigación, no tenemos que centrarnos, bueno, depende mucho de cómo vayamos a hacer la investigación, claro, pero por ejemplo, si los centramos tanto en clientes potenciales, tal vez podemos perder un poco los clientes actuales que tenemos por descuidarlos o por cambiarlos. Entonces, necesitamos buscar ese equilibrio para que dentro de la investigación veamos cómo ampliar nuestro mercado, pero a la vez mantener los clientes que ya tenemos. Súper. Ingeniero. Muy bien. Sí. ¿Quién? Ya. Fernando, te escucho. ¿A mí? Fernando, sí. Era sobre lo que había preguntado, sobre qué era más importante el mercado actual o el potencial. Bueno, ya te hemos respondido, creo, ¿no? La Ingeniero. mayoría te han dicho Sí, eso. pero ya, era eso, Yo, nomás quería comentarlo, pero bueno, ya, ni modo. dentro de su materia, como Ya. es una investigación de mercado, Ujú. creo que es más importante nuestro mercado potencial. No tendría mucho sentido investigar mi mercado actual, porque ya lo tengo, ¿no? Ya sé mis estadísticas, ya sé quiénes me compran. Entonces solo me sirve no dirigirme y para saber a cuáles apuntar. Efectivamente, Pablo. Y con esto estamos teniendo un problema de conexión de internet. Y con esto creo voy a concluir, ¿no? Hoy día. Pablo lo dijo excelentemente bien. Algunos, por evitarse el trabajito, van a querer hacer solamente para clientes tal vez actuales, ¿no? Hacer una encuesta de satisfacción tal vez de su producto o servicio dentro de la empresa. Pero en realidad lo que nosotros buscamos acá en esta materia es crear nuevos mercados, saber realmente si lo que nosotros estamos vendiendo llegamos a esas personas que nos interesa que nos compren. Entonces vamos analizando, como por eso le dicen, ¿no? Su nombre, investigar nuevos mercados, como muy bien lo dijo Pablo, ¿no? Entonces esperemos que cada encuesta que hayan realizado esté bien hecha. Ahora que han visto cuáles son las observaciones que hemos encontrado en Fernanda, los demás, por favor, corrijan, hagan sus correcciones, sus revisiones nuevamente, y ya la tarea que enviaron de sus encuestas a la plataforma va a ser calificada, no se preocupen, pero de hecho van a haber algunas observaciones que vamos a tener que hacer, ¿ya? Este jueves todavía tenemos clase, este jueves no es feriado para nosotros, así que el jueves nos vemos, el jueves vamos a hacer la última técnica de recolección de datos, y el día lunes, y el jueves más bien, vamos a hablar sobre la evaluación final, la evaluación parcial, ¿ya? Estén atentos, les voy a pasar el cuestionario de las preguntas que vamos a hacer para la evaluación.
y el día lunes ya empezamos a estudiar este cuestionario. Les voy a ir preguntando, haciendo preguntas como ahorita, y cada uno tiene que ir respondiendo para prepararlo para este cuestionario, para esta evaluación, que normalmente es 50% teoría, 50% práctica. Teoría en el sentido de las preguntas que hemos tenido, de todo lo que es los conceptos, y práctica en, por ejemplo, sacar el cálculo de la muestra, sacar una planimetría o determinar cuál es el mercado potencial y el mercado actual. Que eso voy a tratar de preparar. Le voy a pedir a Carolina, a Valeria, a Fernanda, a todos, por favor, que escriban al grupo y me hagan recuerdo de hacer estos ejercicios netamente prácticos para fusionarlos a la teoría y hagamos un poquito más de dinámica el día jueves, ¿les parece? Aquí con mi pizarrita vamos a hacer ejercicios. Ustedes con calculadora en mano, con su cuaderno, les voy a pedir que lo resuelvan y me lo manden por foto, como hago con los de álgebra. Yo les digo a los de álgebra, a ver, resuelvan este ejercicio, tienen 2 minutos, ¿no? Y empiezan con su cuadernito ahí a resolver, sacan fotos, le ponen su nombre y me lo mandan a mi WhatsApp personal. Así que va a ser bien divertido para eso, para ustedes, así que vayan estudiando, vayan leyendo, por favor, y prepárense porque ya muy pronto viene el examen parcial, ¿ya? Me queda menos de 1 minuto, muchísimas gracias, bendiciones para todos, cuídense, estamos en contacto, ya saben, me escriben nomás al grupo. Gracias, hasta luego. Chao, Listen. Chao, chao. Vamos, listen. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Listen. Chao, chao. Chao, Listen. Hasta luego, listen. Hasta luego, hasta luego.